Y un gran aprecio el que siento por cada uno de ustedes, mis hermanos en la fe cristiana. También de parte de los hermanos en Cuapa, ¿verdad? Les mandamos un afectuoso saludo, un gran abrazo de parte de todos ellos, y que el Señor nos siga a cada uno de nosotros prosperando y bendiciendo en su palabra. Gracias por sus vidas, hermanos. Vamos a orar para poder iniciar con esta enseñanza. Señor, gracias Dios te damos en esta mañana, Padre, porque Tú has sido bueno, Señor bendito, con cada uno de nosotros. Señor, por ti, por tu bendición y tu misericordia es que podemos estar aquí reunidos, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, Dios bendito. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestros corazones a tu verdad, a tu palabra, a lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, en esta mañana, Señor Jesús. Apiádate de cada uno de nosotros, Señor bendito, que todo lo que aprendamos lo apliquemos en nuestras vidas, Señor Jesús, con un único propósito, que es honrarte, Señor, exaltar tu nombre, darte la gloria, Dios. Gracias por cada hermano congregante, por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y gracias también por aquellos, Dios, que por alguna razón no pudieron venir, Señor, pero que te aman y que sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de ellos, Dios. Pon, Señor bendito, en esta hora, mi Señor, las palabras indicadas en mi boca para que yo sea un fiel transmisor, Señor, con mis hermanos del mensaje que tú tienes preparado, Señor Jesús, y que, como tu palabra dice, seamos edificados unos a otros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, hermanos, pues basta con encender la televisión, ¿verdad?, para podernos dar cuenta de la situación que vivimos día a día en el mundo. La situación está terrible, y no nada más en el mundo, sino también aquí dentro de nuestro país, dentro de la Ciudad de México. Y por darles algunas pequeñas estadísticas de lo que está pasando en nuestro mundo cotidiano, en la sociedad donde estamos viviendo, y hablando solamente en el país de México, les puedo decir que hoy tenemos por día un promedio de 86 asesinatos, hermanos. 86 muertes diarias. Es decir, aproximadamente, mientras vamos a dar este mensaje, ¿verdad?, posiblemente 2.5 personas puedan ser asesinadas en este lapso de tiempo. Hay feminicidios, hay asesinatos para hombres, ¿verdad? Hay, hermanos, también una cuestión que se está enfatizando mucho y cada vez es más recurrente, que es la despenalización del aborto. Al día de hoy, hermanos, hay 15 estados que tienen permitido el aborto libremente. Casi un 50% del país está siendo permisiva por leyes gubernamentales y estatales para que las mujeres puedan abortar, hermanos. No, sin mencionar también que en cualquier momento, en cualquier restaurante puede haber balaceras, hay peligros, hay asaltos, hay drogas, hermanos, vicios, continuamente en nuestro entorno, no importa la zona donde estemos, vemos constantemente que el mundo, ¿verdad?, está sufriendo una violencia como nunca antes la habíamos visto en el mundo entero. Aunado a eso, hermanos, ¿qué decir de la economía? El poder adquisitivo cada vez está bajando más y más y más. Al día de hoy, en lo que llevamos acumulado de este año 2022, traemos una inflación cercana al 9%. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si antes, hace 2 o 3 años, con 100 pesos comprábamos 5 litros de leche, hoy, posiblemente con los mismos 100 pesos, podemos comprar nada más 3 litros. 3.5 litros, lo que significa una pérdida sustancial
de aproximadamente el 30% del poder adquisitivo del salario. Y hermanos, esto lo vivimos todos. Lo vivimos todos y todos los días, hermanos. ¿Qué decir, hermanos, también cuando por alguna circunstancia que Dios permite tiene que caer en un hospital por una urgencia? Hay que esperar días completos, aún sea una urgencia. Y si no es una urgencia es peor, porque hay que esperar semanas o incluso meses. Y una vez que nos atienden, una vez que llegamos al seguro y nos atienden, ¿qué nos dicen? No hay medicinas. No hay medicinas y hay que esperar más meses para que vuelvan a llegar y después más meses para que nos vuelvan a dar otra cita y que entonces puedan investigar qué es lo que tenemos. Hermanos, también vemos alrededor del mundo, ¿verdad?, que constantemente está latiendo esta posibilidad de una guerra nuclear. Estamos viendo cómo Rusia ha invadido Ucrania, estamos viendo que Taiwán, ¿verdad?, tiene una confrontación con China, estamos viendo cómo los países empiezan a unir, tomando cada uno sus posiciones, y hermanos, poco a poco, ¿verdad?, podemos ir notando que crecen en abundancia esas amenazas externas para la humanidad. Y no obstante, hermanos, no nada más sufrimos de amenazas externas, también sufrimos de amenazas, hermanos, de situaciones particulares. Por ejemplo, la falta de empleo, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermedad, problemas familiares, hermanos, algún problema económico. Aunado a todo eso hay problemas personales, ¿verdad?, que nos van afligiendo constantemente, hermanos. Pero ¿saben qué? Sin importar cuál sea esa aflicción tan grande, cuáles sean los problemas que vivimos cada día, sabemos que nuestro Señor es mucho más grande que todo eso, ¿verdad, hermanos? Y confiamos en nuestro Señor porque Él es el dueño de todo y Él permite todo esto con un propósito santo que Él tiene para todo esto. Dice ahí la Escritura en 1 de Juan 4:4, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo, hermanos. Entonces, en medio de todo este caos, podemos estar confiados de que el Señor tiene el control de cada una de estas cosas. Él sigue siendo Dios y Él sigue gobernando desde su santo trono, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que he titulado la enseñanza de esta mañana Descansando en el Señor. Descansando en el Señor. Y vamos a aprender tres cosas, hermanos, durante esta predicación. La primera de ellas es que la confianza del creyente debe de estar depositada completamente en el Señor. La confianza del creyente depositada en el Señor. El segundo punto, la seguridad del creyente debe de estar en el Señor. Y el tercer punto, el gozo del creyente debe de estar también depositado en el Señor. Confianza, seguridad y gozo deben de estar completamente puestos en nuestro Señor y nuestro Salvador. Acompáñenme, hermanos, por favor, vamos a leer el Salmo 23. Les pido, por favor, lo leamos juntos. Voy a leer la versión Reina Valera. Vamos a leer el Salmo 23 completo. Pocas veces tenemos la oportunidad de leer un salmo completo y esta es una de ellas, ¿verdad? Para gloria y honra de nuestro Señor. Y si ya estamos allí, hermanos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso saber que el Señor es nuestro Dios y es nuestro pastor. Y miren, hermanos, está escribiendo el salmista David
este precioso salmo, y recordemos que David era un pastor de ovejas, ¿verdad? Y es una manera de ilustrar a través de este salmo cómo el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, de cada una de sus ovejas. El versículo 1, hermanos, de este salmo dice: el Señor es mi pastor. ¿Quién es el Señor? Es Dios, ¿verdad? El Señor es Dios, es el creador, es el que nos dio vida en el vientre de nuestra madre, es el que nos escogió desde antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo. Es quien nos ha predestinado, es quien cuidadosamente nos ha seleccionado, hermanos, para que seamos su pueblo. Bendito sea su nombre, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Por el puro afecto de su amor y su misericordia es que somos seleccionados. Solamente por eso, hermanos. Él es el Señor, el creador de todo el universo. Nuestra galaxia, hermanos, que es la Vía Láctea, es una de las galaxias más pequeñas de los miles de millones de galaxias que existen en todo el universo. Miles de millones de galaxias. Y la nuestra es una de las más pequeñas. Todo esto fue creado por Dios. Todo esto fue creado por nuestro Señor, nuestro Redentor. Y déjame decirte algo importante. Ese Dios poderoso es nuestro pastor. Él es el que nos está guiando, ¿verdad? Dice aquí el versículo: el Señor es mi pastor. Y este mí está hablando de un adjetivo posesivo, mi Señor. No está diciendo, no está hablando en segunda persona o en tercera persona. Él es el Señor, Él es el pastor. No, el Señor es mi pastor, es nuestro pastor. Él es el pastor de cada oveja, hermanos. Y déjame decirte algo: nadie puede autoproclamarse oveja por sí mismo del Señor. Es el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, el que nos regenera, y a partir de ese momento podemos ser llamados ovejas, podemos ser llamados seguidores del Señor bendito, ¿verdad? Él es nuestro pastor, Él es nuestro pastor, hermanos, y debemos de ver esto como una gran bendición en nuestras vidas, porque sabemos en quién podemos confiar: en el Creador, en ese Dios omnisciente, omnipotente, que gobierna el universo, que gobierna nuestras vidas, hermanos, y en quien debemos descansar. Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el único Dios vivo, el único Dios verdadero. Y el salmista reconoce esto, igual que tú y yo debemos de hacerlo en todo momento. Sin el Señor no somos nadie. Separados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Pero en Él somos más que vencedores, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice aquí el Salmo, versículo 1, Él es mi pastor. Él es mi pastor. Y hermanos, ¿cuál es la actividad de un pastor? ¿Qué es lo que hace un pastor normalmente? Cuida de sus ovejas. Cuida de sus ovejas, hermanos. El pastor en todo momento, ¿verdad?, está guiando a todas las ovejitas, a todo el rebaño, a caminos, a lugares donde puedan estar comiendo. El pastor está cuidando de las ovejas. Ustedes saben, hermanos, no sé si lo han visto cuando salimos a carretera y demás, de repente hay un grupo de ovejas que se juntan, ¿verdad? Y están marchando tal vez en grupo, pero por allá vemos algunas otras ovejas dispersas. Están dispersas, se alejaron del grupo, perdieron completamente la localización de dónde está el resto de la manada. ¿Y qué hace el pastor? Ir por esas ovejas. Ir por esas ovejas que se están perdiendo, ¿verdad? O que están separadas del rebaño, para volverlas a juntar y traerlas. Hermanos, también el pastor cuida a las ovejas de los depredadores. Hay lobos, hay perros salvajes, ¿verdad? Hay animales que atentan contra el grupo de las ovejas, contra el rebaño. Y déjame comentarte algo, hermano. Las ovejas son animalitos inofensivos. Son animalitos que no tienen la capacidad de correr, no tienen la capacidad de distinguir el peligro inmediatamente y de hacer algo. Normalmente cuando ellas se ven amenazadas,
lo primero que hacen es juntarse entre ellas y voltear la cabeza, dándole la espalda a la amenaza que esté presente. ¿Por qué? Tal vez porque es la manera en que ellas piensan que no van a ser vistos, ¿verdad?, por el depredador. No pueden hacer otra cosa. Una oveja, hermanos, cuando llega a estar en algún hoyo, ¿verdad?, a 30 centímetros de profundidad, por ella misma a veces es incapaz de salir. Le cuesta mucho trabajo porque no tiene la suficiente fuerza en las patas para poder salir. ¿Qué hace el pastor? Ir por ella, rescatarla. Eso es lo que hace un pastor, ¿verdad? Y las ovejas, hermanos, aprenden a depender en todo momento de ese pastor. En todo momento ellas distinguen quién es el pastor, confían en ese pastor y por eso es que lo guían. El pastor es el que va abriendo el camino para que las ovejas lo sigan, ¿verdad? Y él es el que va cuidando el territorio para que ninguna de ellas sea robada, ninguna de ellas sea agredida por los animales que constantemente las están acechando. Y hermanos, esto no es coincidencia. Que el Señor nos compare a nosotros con ovejas no es ninguna coincidencia. Por nosotros mismos, hermanos, somos incapaces incluso de reconocer el nivel de pecado que teníamos antes de venir a Cristo. Solamente por la regeneración de nuestro Señor y nuestro Pastor es que hoy podemos ver nuestra condición. ¿Cuál era antes de venir a Cristo? Hoy podemos ver los peligros que constantemente, hermanos, nos atacan, nos acechan. Pero ¿sabes qué? Como ovejas del Señor, sabemos a quién estamos siguiendo. Sabemos en quién confiamos, hermanos. Sabemos en quién podemos depositar nuestra vida. Es nuestro Señor. Es nuestro Señor el que nos guía, el que nos ama, el que tiene cuidado de nosotros, hermanos, el que nos dio ese don de fe y de arrepentimiento. Somos escogidos, hermanos, por Él. Qué gran satisfacción de verdad que el hecho de saber que el Señor nos ha escogido como sus ovejas para ser parte de su familia, fuimos adoptados como sus hijos. Y hermanos, esto es para estar agradeciendo constantemente al Señor sus obras en nuestras vidas, sus bendiciones en nuestras vidas. No es ninguna coincidencia, hermanos. Necesitamos en todo momento la guía de nuestro pastor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza y la adoración. Acompáñenme a leer, por favor, hermanos, Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan, capítulo 10, versículo 17. Que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, qué precioso es esto. Mis ovejas oyen mi voz y el Señor que dice aquí, Él es el quien nos conoce y nosotros lo seguimos a nuestro Dios, ¿verdad? Porque lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro pastor, y no nada más eso. ¿Qué dice aquí el texto que nos está dando el Señor? Vida eterna, hermanos. ¿Y qué más? ¿Y no pereceremos? Jamás. No pereceremos jamás, hermanos. El Señor, nuestro pastor, siempre tendrá cuidado de nosotros, siempre estará con nosotros, hermanos, sin importar nuestra condición. Él siempre va a estar ahí, hermanos, siempre ha estado, está y seguirá estando con cada uno de nosotros. Y dice aquí el texto: y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, hermanos, ninguna amenaza, ninguna aflicción, ninguna de todas las cosas y amenazas externas que estamos viviendo, ninguna situación económica de enfermedad. No va a haber nada, hermanos, que nos pueda arrebatar de la mano del Señor. Y esto, hermanos, como hijos de Dios, debe de mantenernos confiados en el Señor,
confiados en que quien nos está diciendo esto es el Señor mismo. David está escribiendo, pero está escribiendo inspirado, hermanos, por el Espíritu Santo. Y es nuestro Señor hablándonos. Qué privilegio, qué gran confianza, hermanos, y qué promesas aquí que estamos viendo en este versículo que nos hace Jesucristo directamente. Él nos da vida eterna, Él nos conoce y nosotros lo seguimos. Lo seguimos porque escuchamos su voz, no pereceremos y en su mano siempre estaremos, hermanos. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Somos las ovejas del Dios Altísimo, hermanos, y por eso debemos de vivir siempre agradecidos, postrándonos a Él en humildad y en una firme adoración constante a nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Dice también el versículo 1, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aquí vemos, hermanos, cómo el Señor provee. El Señor provee. Esta expresión de nada me faltará, hermanos, implica que estamos en el Señor completos. Estamos en Él completos, hermanos, no nos hace falta nada. Y tenemos que aprender a distinguir nuestras necesidades básicas, hermanos, de nuestros deseos. Porque alguien puede decir, bueno, es que yo quisiera tener un carro, yo quisiera tener una casa en otro lugar, yo quisiera tener un departamento pagado, yo quisiera tener una cuenta bancaria, ¿verdad? Hay muchas cosas que pudiéramos anhelar y desear. La pregunta es, ¿eso le agrada a Dios? ¿Eso honraría a Dios? Recordemos, hermanos, una cosa, el Señor provee a sus hijos de manera providencial, de manera soberana. Es decir, el Señor da conforme a su voluntad a cada uno de nosotros. Y nosotros somos responsables, ¿verdad?, de ejercer mayordomía en lo que el Señor nos da. Sin embargo, puedo asegurar, hermanos, que a todos los que estamos aquí, el Señor nos ha dado techo, nos ha dado vestido, nos ha dado alimento y no nos falta nada, hermanos, absolutamente nada. Y no podemos vivir preocupados por el mañana, no podemos preocuparnos por el qué voy a comer el siguiente mes o la siguiente semana. ¿Sabes por qué? Porque dependemos de Dios, dependemos de su gracia, dependemos de nuestro pastor. Por eso confiamos en Él, hermanos. Él es nuestro Señor, Él nos da todo conforme a su voluntad. Y hermanos, nada nos va a faltar, nada nos falta hoy y nada nos va a faltar. En sus manos estamos seguros, hermanos, en sus manos estamos seguros y por eso bendito sea el nombre del Señor por siempre. Veamos en el versículo 2, hermanos, lo que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y hermanos, delicados pastos, ¿verdad?, está haciendo referencia a la abundancia de vegetación. La tierra de Palestina es, en la mayor parte del territorio es un territorio árido, es decir, hay mucho desierto, hay mucha roca y hay ovejas. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y si es tan árido y si no hay tanta hierba, tanto pasto, entonces las ovejas cómo comen? Y te voy a explicar algo. Cuando estás en el desierto, cuando te encuentras en medio de rocas pequeñas, de repente puede haber ahí algunas plantitas, ¿sí?, 3 o 4 ramas de pasto, que son las que las ovejitas están comiendo. Las buscan, las comen, y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Diario nos da esa porción de pasto, hermanos. Diario Él nos sustenta conforme a su perfecta voluntad, que dice la Escritura, es agradable y es perfecta, ¿verdad? A esto se refiere con delicados pastos, pastos que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros aquí y en la eternidad, porque dice aquí nos hará descansar, y notemos que hay un plural, hermanos, pastos delicados. Habrá abundancia de pastos donde nosotros como ovejas, ¿verdad?, vamos a ser reconfortados, vamos a poder descansar. Continúa el verso diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y hermanos, ¿cuáles son estas aguas de reposo? ¿Cuáles son estas aguas
de reposo. Notemos algo, nuevamente está hablando en plural, aguas de reposo. No está haciendo, hermanos, alusión a un río donde hay corrientes de agua que fluyen, donde en algún momento pudiera escasearse el agua de donde proviene el río, ¿verdad? Y que además el sonido de ese río, de esas aguas turbulentas, puedan espantar a las ovejas. Está hablando aquí de aguas de reposo. Y hermanos, la palabra de Dios es una fuente de agua viva. Es una fuente de agua viva que nos hace, hermanos, que nosotros tenemos que buscar constantemente la hidratación a través de la palabra de Dios, ¿verdad? El agua de vida es la palabra. Y hermano, yo te preguntaría, ¿con qué frecuencia estás saciando tu sed de esa palabra? De esa palabra que es viva y eficaz, que es pura, ¿verdad? Y que nos santifica. Es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios la que tenemos que estar constantemente meditando en ella, aplicándola en nuestras vidas, porque ¿sabes qué? Es lo que nos ayuda a cuidar nuestra santificación. Es lo que nos ayuda a conocer más a ese Dios, a ese pastor, ¿verdad?, que tiene cuidado de nosotros. Y hermanos, nosotros debemos de buscar esas fuentes de agua viva constantemente, hermanos. Dice aquí, nos pastoreará. Y esta palabra pastoreará significa en el idioma original conducir, significa ser guiados. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el Señor nos está guiando, nos está conduciendo a esos pastos delicados y a esas aguas de reposo, hermanos. El Señor, en todo lo que pasa en tu vida, te está conduciendo. Él está obrando en cada uno de nosotros, porque ¿sabes qué, hermanos? Tenemos que ser perfeccionados conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Y qué mejor confianza, hermanos, saber que el Señor es quien nos guía. El Señor es quien nos conduce a estos lugares para darnos descanso. ¿Podemos confiar plenamente en el Señor? Claro que sí. Él es poderoso, Él es bueno, hermanos. Nuestro Señor es bueno, lo sabemos porque vemos constantemente cómo se glorifica en nuestras vidas. En momentos de aflicción, en momentos de angustia, en problemas, hermanos, el Señor está ahí. El Señor nos ha sacado adelante. No podemos dudarlo, hermanos. No podemos dudarlo. Él tiene cuidado de nosotros. Aún, hermanos, en medio de la circunstancia más difícil que tú pudieras visualizar, puedes tener esa plena confianza en que el Señor no te va a desamparar, en que Él está a tu lado, en que Él te cuida. Bendito sea el Señor. Versículo 3 dice, confortará mi alma. Confortará mi alma. Y hermanos, confortar el alma quiere decir restaurar. La Nueva Traducción Viviente traduce esta palabra como renovación, como renovar, como renovación. Entonces la frase querría decir, ¿verdad?, que nuestra alma será restaurada, será renovada. ¿De qué va a ser renovada? ¿Y de qué ha sido renovada? Porque el Señor ya obró en nosotros. Hemos sido restaurados, hermanos. El Señor nos dio ya vida en abundancia. Posicionalmente en Cristo tenemos todas las bendiciones, ¿verdad?, celestiales que nos esperan, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1. Tenemos todas las bendiciones posicionalmente ya en Cristo. Nuestra alma, hermanos, como verdaderos hijos de Dios, ha sido restaurada. Hoy tenemos una esperanza firme, una esperanza en nuestro Señor. Sabemos que lo que pasa en nuestras vidas, en esta vida con nuestras vidas, es efímero, es momentáneo, es superfluo. Y nada de esto, hermanos, nada de esto se compara con las bendiciones que vamos a tener con Dios en la eternidad, donde un día frente a frente podremos estar con Él, reposando, descansando, ¿verdad?, de todo esto. Por eso el salmista David dice, confortará mi alma. Y hermanos, nosotros también tenemos que tener esta seguridad. El Señor hoy ha confortado nuestra alma
con esa salvación que nos ha dado. El simple hecho, hermanos, de saber que el Señor nos libró de la condenación eterna, del pecado, eso nos debe de traer consuelo. En eso debemos de descansar, hermanos. No vamos a ser condenados, somos de Cristo por el mérito que Él hizo en la cruz. Por el mérito, por esa sangre preciosa que nuestro Señor derramó en la cruz del Calvario, es que tú y yo podemos tener este gozo y esta seguridad de que somos salvos. Somos salvos por gracia, hermanos. Somos salvos porque nuestro Señor Jesucristo pagó en esa cruz por los pecados que tú y yo hemos cometido, hermanos. Y Él conocía nuestro corazón. Él sabía que íbamos a pecar. Él sabe perfectamente todas nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Pero ¿sabes qué? Aún así Él nos amó y nos amó desde el inicio. Él nos ama, hermanos. Él nos ama y su brazo extendido no nos va a soltar. No nos va a soltar, hermanos. Entonces descansemos, confiemos, ¿verdad? En que el Señor va a estar confortando nuestra alma, en que ahorita somos renovados también espiritualmente, somos nuevas criaturas en Cristo, para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados, hermanos, para darle la gloria a Dios en todo momento. No fuimos creados para que estemos disfrutando en esta vida, en este mundo, de las cosas que pasan aquí, porque nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Entonces, hermanos, no se nos promete, ¿verdad?, un mundo color de rosa. Nuestro mismo Señor Jesucristo sufrió en esa cruz. Pero sí se nos promete algo, hermanos, que el Señor pagó absolutamente todos nuestros pecados en esa cruz. Y por Él tenemos esa vida eterna en Cristo. Entonces, hoy, hermanos, podemos tener ese consuelo, ese confort de que el Señor nos ha salvado, y de verdad, hermanos, debemos de gozarnos también en esto. El Señor en algún momento desaparecerá de nosotros toda aflicción, todo llanto, todo dolor, enjugará toda lágrima, hermano. Y ¿sabes qué? Esto debe de ayudarnos para recobrar fuerzas, para seguir adelante, hermano. Cuando sentimos que desmayamos, cuando sentimos que ya no podemos más, ¿sabes qué? Ahí es cuando el Señor viene. Ahí es cuando nuestro pastor viene y nos ayuda. No estamos solos, hermanos. Qué gran bendición, qué gran bendición. Continúa diciendo el versículo 3: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. Y hermanos, estas sendas en el hebreo, en el original, significa también un campamento. Es un círculo donde el centro está perfectamente protegido. Es todo aquello que es correcto delante del Señor, todo aquello que a Él le agrada. Es lo que significa esta palabra sendas de justicia. Y el Señor es a donde nos está guiando, a ese campamento donde glorifica a Dios todo lo que hay ahí, donde está perfectamente cercado, donde tú y yo, hermano, vamos a estar en algún momento glorificando el nombre de nuestro Señor, siendo guiados por Él, por esas sendas de justicia. Y notemos algo importante aquí, hermanos: nos está guiando a esas sendas de justicia no porque tengamos algo bueno nosotros, hermanos, no porque estemos estudiando los discipulados, no porque estemos congregándonos todos los domingos y levantemos las manos. Fíjate lo que dice aquí el texto: por amor de su nombre. Estamos siendo guiados por amor de su nombre, hermanos. Por el amor y por el poder que en su nombre hay, es que estamos siendo conducidos a esos campamentos de honestidad y de rectitud para poder honrar con excelencia el nombre de nuestro Creador y de nuestro Señor. No es que seamos personas ejemplares delante de Él, es porque nos ama, es porque Él es grande, es porque Él es maravilloso, es porque Él es misericordioso con nosotros. Todo el mérito es de Él, hermanos. No hay nada en nosotros bueno, pero el Señor, en su amor, en su misericordia, te ha escogido. Te ha escogido para que seas parte de ese redil. Hermano, qué gran bendición por el amor de su nombre es que fuimos escogidos.
por la grandeza del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos escogidos para Él. Él ha sido fiel, hermanos. Él ha sido fiel en todo. Notemos eso. Él nos ha restaurado. Él nos está ayudando constantemente. Él nos está guiando a través de su palabra. Y hermanos, debemos de reflexionar cómo no vivir en todo momento agradecidos delante de nuestro Señor. Cómo no vivir siempre con humildad, con mansedumbre, sabiendo que el Señor ha hecho toda esta obra en cada uno de nosotros que no merecíamos. No lo merecíamos, hermanos. Versículo 4. Vamos a ver ahora en este punto la seguridad del creyente en el Señor, que es el punto 2. El primero fue la confianza del creyente en el Señor, del versículo 1 al 3. Y ahora vamos a ver la seguridad del creyente en el Señor. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Y qué es un valle? ¿Qué es un valle? Nosotros que vivimos en el valle de la Ciudad de México, sabemos perfectamente, ¿verdad?, que es una llanura rodeada de montes, rodeada de montañas. Pero el salmista, hermanos, no está haciendo alusión a cualquier valle. Está haciendo alusión a un valle de sombra de muerte. Un valle de sombra de muerte, es decir, donde hay peligros, donde hay oscuridad, donde hay acecho. No es cualquier valle, hermanos. Pero también notemos algo. Está hablando de sombra de muerte. Es decir, no está hablando de un valle de muerte. Está hablando de un valle de sombra de muerte. ¿Y sabes por qué? Porque es una sombra simplemente. El Señor venció la muerte en esa cruz. No hay más muerte, hermanos, porque el Señor la venció y nosotros por eso tenemos esa vida en el Señor. Por eso el salmista dice, es una sombra. Estar en medio de las circunstancias difíciles, de amenazas externas, familiares, laborales, sociales. Pero todo esto es una sombra. El Señor está ahí. El Señor está con nosotros. Puede haber cosas inciertas, pero hermanos, dice aquí, no temeré. No temeré. Y hermanos, hay dos opciones. Nosotros podemos cruzar ese valle solos, porque al final del día todos vamos también en esa dirección, ¿verdad? En algún momento todos dejaremos este cuerpo, ¿verdad? Hay una muerte física, mas no espiritual para las ovejas del Señor, para las ovejas de Cristo. Y dice aquí el salmista, no temeré, no temeré. Podemos atravesar ese valle solos, hermanos, o podemos atravesarlo tomados de la mano de nuestro Señor. Podemos atravesarlos con Dios en sus benditas manos, depositando en el Señor toda nuestra confianza, nuestra vida, todo lo que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque sabemos y confiamos que Él es nuestro pastor. Por eso no podemos temer. El Señor, hermanos, aquí en este mismo versículo, dice aquí, tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros. No importa el tamaño del valle, no importa la magnitud del valle. Hermano, puede ser difícil, no estoy de ninguna manera aminorizando las situaciones por las que cada uno podemos atravesar, difíciles, de enfermedad, cualquiera que sea la circunstancia. Hay dolor, hay tristeza, hay aflicción, sí. Pero ¿sabes qué, hermano? Estamos con el Señor y Él está con nosotros. Por eso no tememos, por eso no podemos tambalearnos, por eso no podemos dudar. El Señor nos consuela, Él está aquí con nosotros, el Señor está con nosotros. Y sigue diciendo aquí el versículo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, los pastores andan con una vara y un cayado. La vara, bueno, pues es un palo, ¿verdad? Posiblemente entre 30 y 50 centímetros, y el cayado es como un bastón, un báculo que normalmente llega a la altura del hombro. Para lo que le sirve ese cayado o ese báculo es para poderse apoyar, para poder pegar en el piso, que las ovejas puedan detectar el sonido,
puedan seguir a su pastor. La vara posiblemente sea usada para las amenazas del rebaño, incluso posiblemente para arrear a una de las ovejitas, para disciplinarla. El Señor nos disciplina, ¿verdad, hermanos? Y nos disciplina porque nos ama. Nos disciplina porque nos ama, y el salmista dice aquí: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta vara, hermanos, es un símbolo de autoridad y de gobierno que el Señor tiene. El Señor gobierna en su santo trono, y en nuestra vida, hermanos, debemos de permitir en todo momento que sea el Señor quien nos guíe, que gobierne. Rendirnos, hermanos, rendir nuestro corazón a los pies del Maestro, sabiendo que Él tiene el control de todo y queremos ser siempre gobernados por Él, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Nos infundirá aliento, quiere decir que esa vara, que ese cayado nos hará estar consolados. Nos va a estar confortando constantemente, hermanos, ante cualquier amenaza, ante cualquier situación. Confiamos en ese cayado, confiamos en la vara del Señor. ¿Sabes por qué? Porque escuchamos su voz, como leíamos hace rato. Escuchamos su voz y seguimos a nuestro pastor. Debemos ser receptibles, hermanos, en todo momento a la palabra de Dios. Y déjame decirte algo: si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, el pastor y teólogo John Piper dice: si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, ¿sabes qué debes de hacer? Leer la palabra de Dios en voz alta. Lee la palabra de Dios en voz alta y entonces estás escuchando la voz de Dios audiblemente. La voz de Dios que nos guía, ¿verdad? La voz de Dios que nos pastorea, que nos conduce a esos lugares de delicados pastos, a esa fuente de agua viva, a esas aguas en reposo que no terminan. Hermanos, veamos aquí en el versículo 5 y 6 el gozo del creyente, que es el tercer punto de esta enseñanza. El gozo del creyente. El punto número 1 fue la confianza del creyente en el Señor. El punto número 2 fue la seguridad del creyente en el Señor, porque el Señor está con nosotros. Y el punto número 3, el gozo del creyente en el Señor. Él nos provee. Dice aquí: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta palabra, hermanos, aderezas, la Nueva Traducción Viviente, de hecho, traduce este verso de la siguiente manera. Dice: el Señor prepara un banquete en presencia de los enemigos. El Señor prepara un banquete en presencia de los enemigos. Aderezar tiene que ver con preparar. Y hermanos, miremos la confianza de nuestro Dios. Aún teniendo enemigos, el Señor está preparando una mesa para cada uno de nosotros. Y hermanos, ¿tenemos enemigos? Claro que tenemos enemigos. Preocupémonos si no tuviéramos enemigos, porque la palabra de Dios nos enseña que la enemistad del mundo está siempre contra Dios, ¿verdad? Entonces tenemos enemigos, sí. Pero fíjense la confianza que el Señor nos está dando, aún en presencia de todos esos enemigos, de esas amenazas. El Señor nos está preparando un banquete. El Señor nos está preparando una mesa donde en algún momento, hermanos, vamos a estar con Él frente a frente. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es una situación que nos debe de llenar de gozo? Rendirnos a los pies del Maestro y decir: Señor, gracias, Padre, en todo momento, porque tú estás aderezando esa mesa para mí, aún en presencia de esos angustiadores. Continúa el versículo 5 diciendo: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y hermanos, nosotros sabemos que la unción, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento era de alguna manera un símbolo para señalar a los que iban a ser instrumentos de Dios. Y podemos ver muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Por citar solamente alguno de ellos, vemos cuando Samuel ungió a Saúl. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 10, versículo 1. Saúl fue ungido por Samuel. También podemos ver que David fue ungido
por el mismo Samuel, y esto está en segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Y entonces, hermanos, esta unción tiene que ver con una selección que el Señor está haciendo. Una selección perfecta que Dios hace. ¿Y sabes qué? Tú y yo fuimos elegidos para darle la gloria a Dios. Tú y yo fuimos elegidos, perfectamente seleccionados, hermanos, por este pastor, nuestro Dios poderoso. Nuestro Dios poderoso. Por eso, hermanos, es que nos gozamos. Esta unción tiene que ver también con ser limpiados, y hemos sido limpiados del pecado por la sangre preciosa de Dios, por la sangre preciosa de Cristo que derramó en esa cruz. Somos seleccionados por Él, hermanos. Bendito sea su nombre. ¿Y sabes qué? También somos bendecidos. Dice aquí, mi copa está rebosando. Literal, la copa está haciendo alusión a un envase, a un recipiente que está siendo llenado, y rebosar significa que se desparrama. Y esas son las bendiciones que el Señor nos da. Nuestra copa está rebosando. Nuestra copa, hermanos, se está desparramando de las bendiciones que tenemos en Cristo, en el Señor. Y por eso tenemos este gozo, hermanos, por el banquete, por las bendiciones de Dios que nos esperan. Hermanos, les animo de verdad a que siempre tengamos presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que el gozo del Señor no está condicionado a nada. Es un gozo que debemos de tener constantemente en Él. Veamos lo que dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjense, hermanos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Qué es el bien y la misericordia? Todo lo bueno, todo lo bondadoso de nuestro Señor. Y notemos algo importante. No dice aquí que nosotros debemos de buscar y de perseguir el bien y la misericordia de Dios. El texto dice aquí que es más bien la misericordia y el bien de Dios lo que nos seguirá. El bien y la misericordia de Dios es lo que nos persigue, hermanos. Ahí vemos el amor de Cristo, ahí vemos su ternura con sus ovejas. Ese amor, esa misericordia es la que nos sigue constantemente, nos persigue. Y no obstante, aquí, hermanos, dice, algunos meses de mi vida, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Hermanos, de aquí a que muramos, la misericordia y el bien del Señor va a estar con nosotros. Amén, ¿verdad? Amén, bendito sea el nombre de Cristo. Amén, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Dios. Continúa el texto diciendo, no solamente ese bien y esa misericordia están presentes en esta vida, no solamente. Dice aquí, en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová seguirá existiendo esa misericordia constantemente. Y esta palabra moraré es traducido nuevamente en la nueva traducción viviente como viviré. Viviré por la eternidad. Viviré por la eternidad con nuestro Dios. Nada, hermanos, nos va a arrebatar de su mano, nada nos va a faltar. Somos ovejas que pertenecemos a nuestro Señor. Y hermanos, es por esta razón, hermanos, que debemos de estar conscientes de quién es ese pastor, de quién es nuestro Señor. Quiero hacer una precisión. Nuestro Señor Jesucristo sabe perfectamente las aflicciones y las dificultades que como ovejas de Él sufrimos. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro propio Señor Jesucristo fue una oveja. Él fue un cordero santo que se entregó en esa cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Bendito sea su nombre, bendito sea el Señor que es nuestro pastor, y cuando entregó su vida en esa cruz fue ese cordero inmolado. Hermanos, démosle la gloria a Dios en todo momento, confiemos en nuestro Señor, tengamos la seguridad de que Él está con nosotros y vivamos siempre con ese gozo abundante
de que nada nos va a arrebatar de sus manos, hermanos. Quisiera terminar con un versículo más, si me acompañan a leerlo, es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Que dice así, hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre nosotros. Hermanos, la palabra de Dios también nos anima a que tengamos en gran estima a aquellos pastores, a nuestros pastores también terrenales, a nuestros líderes espirituales que están velando por nosotros. Tengamos también en gran estima a nuestros pastores y glorifiquemos en todo momento juntos, hermanos, el nombre de nuestro Señor bendito y nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias Dios te damos en esta tarde, Padre, porque a través de tu palabra, Señor bendito, tú nos enseñas, Dios, que tú eres nuestro pastor, Señor bendito, nuestro Señor, nuestro Creador. Tú eres quien nos sostiene, nos da las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Padre, como ovejas tuyas, Dios, venimos delante de ti, Señor Jesús, unidos como hermanos en la fe, para reconocer delante de ti, Señor, que sin ti no somos nada, Señor, sin ti estamos perdidos, Padre, pero tú nos recuerdas a través de tu palabra que fuimos seleccionados por ti, Señor, que hay vida eterna en ti, que nada nos va a arrebatar de tu mano, Señor, que no debemos de temer, Padre, porque sabemos que tú estás siempre con nosotros. Tú has estado ahí y seguirás estando, poderoso Señor. Gracias, Dios, por tomar el control de nuestras vidas. Depositamos en tus manos, Señor Jesús, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que todo lo que pensemos, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, Dios, te honre a ti, Señor, en un agradecimiento profundo y honesto, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos guías, tú nos conduces, Señor, siempre por esas sendas de justicia. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Danos fuerza, Señor Jesús, para continuar en ese camino que tú nos conduces a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén. Que el Señor